La lluvia golpeaba la ventana de mi apartamento como dedos impacientes, acompasando el nervioso golpeteo de los míos contra la pantalla de mi teléfono. El pequeño apartamento de una habitación, que había sido mi santuario durante el último año, de repente se sentía claustrofóbico, las paredes cerrándose con cada minuto que pasaba. El aroma a café instantáneo flotaba en el aire, mezclado con el tenue olor a ropa húmeda que había colgado a secar esa misma mañana. Más allá de la ventana traqueteante, el horizonte de la Ciudad de México brillaba a través del aguacero. Las luces se difuminaban en manchas acuosas contra el cielo nocturno. Estúpida, 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 susurré, mi voz apenas audible sobre la tormenta. El mensaje de texto brillaba en mi pantalla, enviado hace 20 minutos a un número que nunca debía haber tenido en mis contactos. En el instante en que lo envié, el arrepentimiento me invadió como una ola física. ¿Ya me extrañas? La cena en tu casa fue inolvidable. Quizás la próxima vez lleve postre, Elena. Había sido una broma estúpida y temeraria nacida de 2 copas de vino barato y la insistencia de Renata de que tenía que volver a salir después del desastre con Ricardo. Habíamos encontrado el número en mi teléfono, guardado bajo no contactar, una advertencia a mí misma que no había logrado seguir. Seguro ni lo ve, había dicho Renata, riéndose mientras prácticamente me arrebataba el teléfono de las manos después de que escribí el mensaje. Estos tipos tienen gente que les maneja los mensajes. Además, probablemente ya te olvidó. Pero yo no lo había olvidado. ¿Cómo podría? Mateo Valdés no era un hombre que se olvidara. Solo lo había conocido una vez, sirviendo bebidas en una gala benéfica de alto nivel, donde había tomado un turno extra para pagar el alquiler. No había dicho mucho, no lo había necesitado. Incluso en una sala llena de la élite de la Ciudad de México, él acaparaba la atención con solo su presencia. Ojos oscuros que no se perdían nada. Un traje hecho a medida que probablemente costaba más que mi salario anual. El sutil asentimiento que hacía que hombres del doble de mi tamaño se apresuraran a cumplir sus órdenes. Todos sabían quién era, aunque pretendieran no darse cuenta. Los susurros lo seguían. Mateo Valdés, el jefe más joven de la familia criminal Valdés. Despiadado, peligroso, intocable. Y ahora le había enviado un mensaje coqueto como una broma. Un trueno retumbó afuera mientras yo paseaba por la alfombra gastada de mi sala. 21 minutos ya. Había intentado llamar a Renata 3 veces, pero no contestaba. Probablemente se había desmayado después de dejarme en casa y dirigirse a otro bar. Estaba sola con mi error. El fuerte zumbido de mi teléfono me hizo saltar. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Número desconocido. Lo miré, paralizada, hasta que dejó de sonar. 3 segundos después, volvió a sonar. Con dedos temblorosos deslicé para contestar. ¿Hola? Silencio. Solo el sonido de la lluvia y lo que podría haber sido una respiración. ¿Hola? Intenté de nuevo, mi voz más firme. Abre la puerta, Elena. La voz me heló la sangre, suave, controlada, con un ligero rastro de un acento que no pude identificar. Solo la había escuchado una vez antes, agradeciéndome por una bebida que le había servido, pero la reconocí al instante. ¿Qué, señor Valdés? Lo siento mucho por ese mensaje, mi amigo. Estoy afuera de tu puerta. Abre. La línea se cortó. Por un momento, no pude moverme, no pude respirar. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Por qué estaba aquí? Mi apartamento estaba en un edificio anodino, en un vecindario que no era ni bueno ni malo. El tipo de lugar donde la gente se ocupa de sus asuntos y no hace preguntas. El lugar perfecto para desaparecer. O eso había pensado. Me acerqué a la puerta con piernas inestables, pegando el ojo a la mirilla antes de poder pensarlo mejor. Estaba solo en el pasillo tenuemente iluminado, lo que me sorprendió. Según mi limitado conocimiento de hombres como él, nunca iban a ningún lado sin una comitiva. Su abrigo negro estaba salpicado de gotas de lluvia, su cabello oscuro, ligeramente húmedo. No miraba la puerta, sino su teléfono, su perfil afilado iluminado por el brillo de la pantalla. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista directamente a la mirilla y mi aliento se detuvo.
Esos ojos oscuros e ilegibles parecían ver a través de la puerta, a través de mí. Podría fingir que no estaba en casa, podría llamar a la policía, podría... Desenganché la cadena y abrí la puerta antes de poder disuadirme. Lo que sea que viniera, prolongarlo no ayudaría. Señor Valdés, dije, odiando cómo mi voz temblaba. Puedo explicarlo. Él no habló, simplemente dio un paso adelante, obligándome a retroceder a mi propio apartamento. El olor a colonia cara y a lluvia llenó el pequeño espacio mientras cerraba la puerta detrás de él con un suave clic que se sintió, de alguna manera, más amenazante que un portazo. No deberías abrir la puerta sin antes verificar quién es, dijo, su voz engañosamente suave mientras su mirada recorría mi apartamento, captando cada detalle con una eficiencia que me hacía sentir completamente expuesta, especialmente en este vecindario. Sí revisé, dije, sorprendiéndome por la desafiante en mi tono. Vi que eras tú. Un atisbo de diversión cruzó su rostro, tan rápido que pude haberlo imaginado. Y aún así abriste. Interesante. Se quitó el abrigo colgándolo en el perchero junto a la puerta como si hubiera estado allí 100 veces antes, como si perteneciera allí. Debajo llevaba un traje gris carbón que le quedaba perfectamente, un reloj plateado brillando en su muñeca mientras se pasaba una mano por el cabello húmedo. Siéntate, dijo, señalando mi sillón raído. Me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, de repente consciente de que solo llevaba una camiseta descolorida de la UNAM y shorts para dormir. Preferiría no hacerlo. Sus ojos se oscurecieron. Elena, dijo, mi nombre como una advertencia en su lengua. Siéntate, por favor. El por favor sonó como una ocurrencia tardía, pero de todos modos me encontré moviéndome hacia el sillón, sentándome en el borde. Él tomó la silla frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, estudiándome con una intensidad que me hizo arder la piel. Tu mensaje, dijo finalmente. Explica. Tragué con dificultad, tratando de organizar mis pensamientos. Fue una broma estúpida. Mi amiga Renate y yo estábamos bebiendo, y ella me desafió. No pensé que realmente lo verías o que me recordarías. Recuerdo a todos, dijo simplemente, especialmente a aquellos que captan mi atención. La implicación me dio un escalofrío. Mira, lo siento mucho. Fue inapropiado. Y lo que me intriga, interrumpió, es por qué tienes mi número en primer lugar. Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Tú me lo diste en la gala de la Fundación Río Bravo el mes pasado. Dijiste que si alguna vez necesitaba algo... Me había parecido extraño en ese momento la forma en que me deslizó la tarjeta de presentación en la mano después de que le serví un whisky. El breve momento en que nuestros dedos se tocaron. La intensidad de su mirada. Me dije a mí misma que no significaba nada. Hombres como él probablemente tenían la costumbre de coleccionar números de chicas bonitas, manteniendo conexiones por todas partes. Había sido lo suficientemente tonta como para guardarlo, aunque nunca tuve la intención de usarlo. Ah, asintió como confirmando algo para sí mismo. ¿Y necesitas algo ahora, Elena? La forma en que dijo mi nombre lo hizo sonar como algo precioso, algo poseído. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral que no tenía nada que ver con la lluvia fría que aún golpeaba mis ventanas. No, le dije. Te dije que era solo una broma estúpida. Nunca tuve la intención de contactarte. Y sin embargo, aquí estamos. Volvió a mirar mi apartamento. ¿Vives sola? La pregunta se sintió invasiva, peligrosa. Eso no es asunto tuyo. En un instante, su expresión cambió, se endureció, se movió tan rápido que apenas lo registré. Un momento estaba sentado frente a mí, al siguiente se cernía sobre mí, una mano apoyada en el respaldo del sillón, la otra inclinando mi barbilla para obligarme a mirarlo a los ojos. Todo sobre ti se convirtió en mi asunto en el momento en que enviaste ese mensaje. Dijo, su voz baja, controlada. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado si alguien más lo hubiera visto? ¿Si alguien hubiera rastreado este número hasta ti? No pude apartar la mirada, no pude respirar. Yo
No entiendo. No, no entiendes. Su pulgar trazó mi mandíbula, el toque sorprendentemente suave a pesar del acero en su voz. Hombres como yo tienen enemigos, Elena. Hombres que no dudarían en usar cualquier cosa o a cualquier persona para llegar a mí. Me soltó y retrocedió, sacando su teléfono del bolsillo. Tocó la pantalla unas cuantas veces. Luego la levantó. Mi corazón se detuvo. En la pantalla había una foto mía y de Renata saliendo de mi edificio de apartamentos esa misma tarde para ir al bar. Nos estábamos riendo, ajenas a que nos observaban. Mi equipo de seguridad te ha estado vigilando desde la gala, dijo, volviendo a guardar el teléfono en el bolsillo. Procedimiento estándar para cualquiera a quien le doy mi número personal. Cuando llegó tu mensaje, estaba en una reunión a 10 cuadras de aquí. Vine personalmente en lugar de enviar a alguien porque necesitaba entender qué lo motivó. El horror y la indignación lucharon dentro de mí. Me has estado vigilando. Eso es acoso. Eso es protección, corrigió. Su tono no dejaba lugar a discusión. Aunque claramente mis hombres han sido demasiado discretos, si te sentiste lo suficientemente segura como para jugar con mi información de contacto. ¿Protección? La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba segura de querer examinar. No necesito tu protección, no necesito nada de ti. Fue un error enviarte ese mensaje y lo siento, pero ahora me gustaría que te fueras. La sonrisa que curvó sus labios no tenía humor. Ya no es tan simple. ¿Por qué no? Exigí, poniéndome de pie, encontrando valor en mi enojo. ¿Qué podrías querer de mí? Sus ojos me recorrieron lenta y deliberadamente, dejando calor a su paso. Quizás lo mismo que sugeriste en tu mensaje. Cena, postre. Mi cara se encendió. Eso no quise decir. Se acercó y a pesar de que cada instinto me gritaba que retrocediera, me mantuve firme. Entonces, ¿qué quisiste decir, Elena? Nada. Fueron solo palabras. Palabras estúpidas que no significan nada. Las palabras siempre significan algo. Su mano se levantó para apartar un mechón de cabello de mi cara, y me encogí. Él se paralizó. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Me tienes miedo? No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. ¿No debería? Por un largo momento no dijo nada. Solo me estudió con esos impenetrables ojos oscuros. Luego retrocedió, dándome espacio para respirar. Sí, dijo finalmente. Deberías, pero no por las razones que crees. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono zumbó. Lo miró, su expresión se endureció. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué significa eso? En lugar de responder, se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Empaca una bolsa, solo lo esencial. Tienes 5 minutos. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Perdón? 4 minutos y 50 segundos, respondió, ya sacando su teléfono y escribiendo rápidamente. Muévete, Elena. No voy a ir a ningún lado contigo. Esto es una locura. Levantó la vista de su teléfono. Su mirada se encontró con la mía. El hombre que ha estado vigilando el apartamento de tu amiga Renata durante la última semana trabaja para la familia Consuelo. Están bastante molestos conmigo en este momento y parece que han decidido enviar un mensaje. Se me heló la sangre. ¿De qué hablas? ¿Qué mensaje? El tipo escrito con sangre, dijo sin rodeos. La tuya, específicamente. Ahora puedes quedarte aquí y esperar a que derriben tu puerta, o puedes venir conmigo. Tú eliges, pero hazlo rápido. Como para puntuar sus palabras, una alarma de coche sonó en algún lugar de la calle, seguida por el distante ulular de las sirenas. No sabía si creerle, si esto no era alguna manipulación elaborada, pero la seriedad mortal en sus ojos hacía difícil descartar su advertencia. Mi gente ya está recogiendo a tu amiga, dijo, mirando su reloj. 3 minutos, Elena. Dudé solo un segundo más antes de correr a mi dormitorio. Con manos temblorosas, abrí mi armario, tomé mi mochila y comencé a llenarla con lo que pude. Ropa interior, camisetas, jeans.
mi cargador de teléfono, la fotografía de mis padres de mi mesita de noche. Me cambié rápidamente a jeans y un suéter, metiendo los pies en mis tenis. Cuando salí 2 minutos después, Mateo estaba junto a la puerta, el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en italiano. Levantó la vista cuando me acerqué, su mirada recorriéndome a mí y a mi mochila hastily packed. Asintió una vez, aparentemente satisfecho, y terminó su llamada. «Quédate cerca de mí», dijo, abriendo la puerta y revisando el pasillo. «No hables con nadie, no mires a nadie. Solo sígueme». Con el corazón latiéndome, lo seguí fuera de mi apartamento, observando cómo cerraba mi puerta con una llave que yo no le había dado. Otra pregunta que no tenía tiempo de hacer. El pasillo estaba vacío, el edificio tranquilo, excepto por el sonido distante de un televisor de uno de los otros apartamentos. Tomamos las escaleras en lugar del elevador, descendiendo rápidamente a la planta baja. Justo antes de llegar a la salida, Mateo se detuvo abruptamente, extendiendo un brazo para mantenerme detrás de él. «¿Qué pasa?», susurré. «Cambio de planes», dijo, girándose para guiarme hacia la parte trasera del edificio. Salida de servicio. Nos deslizamos por una puerta que nunca había notado antes, emergiendo en un callejón empapado por la lluvia detrás de mi edificio. Una elegante SUV negra con ventanas polarizadas estaba allí al ralentí, su motor, un suave ronroneo en la noche. Un hombre enorme salió del lado del conductor, asintiendo respetuosamente a Mateo antes de abrir la puerta trasera. La mano de Mateo presionó la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. «Sube». Dudé. La realidad de lo que estaba haciendo finalmente me golpeó. Estaba a punto de subir a un coche con un hombre que apenas conocía. Un hombre que, por su propia admisión, estaba involucrado en algo lo suficientemente peligroso como para convertirme en un objetivo. Un hombre que aparentemente me había estado vigilando durante semanas. «Elena», dijo, su voz suavizándose ligeramente al sentir mi renuencia. «Te doy mi palabra. No te pasará nada mientras estés bajo mi protección». «¿Y si no quiero tu protección? Si me voy ahora mismo». Su expresión se oscureció. «Entonces no puedo garantizar lo que suceda después. ¿Una amenaza o una advertencia?» No pude distinguirlo, y no tuve tiempo de averiguarlo. El ulular de la sirena se acercaba, y había una urgencia en la postura de Mateo que no había estado allí antes. Tomé mi decisión. Subí a la SUV. Mateo se deslizó a mi lado. La puerta se cerró con un golpe sordo que se sintió como el clavo final en cualquier vida normal que había estado viviendo hasta hace 20 minutos. Mientras el coche se alejaba de la acera, miré mi edificio de apartamentos, preguntándome si volvería a verlo alguna vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz pequeña en el silencioso interior del vehículo. La mano de Mateo encontró la mía en la oscuridad, su agarre firme, posesivo. «A un lugar seguro». Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas cubiertas de lluvia, me di cuenta con una sensación de hundimiento de que mi definición de seguridad y la suya podrían estar a mundos de distancia. Un mensaje imprudente enviado como broma había cambiado todo, y ahora estaba en manos de uno de los hombres más peligrosos de la Ciudad de México. ¿Qué había hecho? La ciudad se disolvió en un borrón de luces y lluvia mientras acelerábamos por calles que apenas reconocía. Había vivido en la Ciudad de México durante 3 años, pero desde el elegante interior de la SUV de Mateo, todo parecía extraño. El conductor, a quien Mateo se había dirigido solo como marco, navegaba por el tráfico con precisión experta, tomando giros que yo no habría elegido, retrocediendo ocasionalmente en lo que me di cuenta debía ser un patrón evasivo. Mateo no había soltado mi mano, su pulgar trazaba círculos ausentes en mi piel. El gesto casi tranquilizador a pesar de las circunstancias. Ninguno de los dos había hablado desde que salimos de mi apartamento. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo del zumbido del motor y el barrido rítmico de los limpiaparabrisas. Le robé miradas a su perfil, la línea afilada de su mandíbula, el leve surco entre sus cejas mientras revisaba su teléfono periódicamente con su mano libre. A la tenue luz del coche, con la lluvia proyectando sombras cambiantes en sus rasgos,
Parecía sacado de un sueño o una pesadilla. Tu amiga está a salvo, dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras volvía a guardar su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. La están llevando a una casa segura separada de la nuestra. ¿Casa segura? Repetí, la palabra sintiéndose extraña en mi lengua. Esto realmente está sucediendo, ¿verdad? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Me temo que sí. Y esta gente, los Consuelo, ¿quieren lastimarme porque creen que soy importante para ti? La idea parecía absurda. Le había servido una bebida en una gala. Habíamos intercambiado quizás 20 palabras antes de esta noche. El agarre de Mateo en mi mano se tensó casi imperceptiblemente. Vieron una oportunidad y la tomaron. El mensaje fue un momento desafortunado. Pero, ¿por qué pensarían? Empecé, luego me detuve cuando me di cuenta. Tus hombres, los que me han estado vigilando. Los Consuelo los vieron. Un atisbo de aprobación brilló en sus ojos. Sí, Víctor Consuelo ha estado buscando una ventaja contra mí durante meses. Mi interés en ti no pasó desapercibido. ¿Tu interés? Repetí, incapaz de ocultar la confusión en mi voz. No entiendo. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. El coche redujo la velocidad, girando en un camino privado que no reconocí. A través de las ventanas cubiertas de lluvia, pude distinguir la silueta de una gran casa retirada del camino, rodeada de árboles. Muros altos y un portón ornamentado sugerían tanto riqueza como un deseo de privacidad. «Estamos aquí», dijo Mateo, ignorando mi pregunta, mientras el portón se abría para dejarnos pasar. «Esta es una de mis propiedades. Estarás a salvo aquí». La SUV se detuvo bajo una entrada techada. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, Marco ya estaba allí abriéndola, su enorme figura protegiéndonos de la lluvia mientras escudriñaba los alrededores con una vigilancia experta. Mateo salió primero, luego extendió su mano para ayudarme. El contraste entre su palma suave y los bordes callosos de sus dedos me produjo un escalofrío involuntario. Esas eran manos que habían hecho cosas difíciles, quizás violentas. Sin embargo, su toque permaneció suave mientras me guiaba hacia la entrada. La casa era una fortaleza moderna, disfrazada de residencia de lujo. Ventanas de piso a techo daban a lo que parecía un lago, aunque en la oscuridad solo pude distinguir el brillo distante del agua. El interior era minimalista, todo líneas limpias y simplicidad costosa. Nada parecía habitado. «Tú no vives aquí, ¿verdad?», pregunté, observando el espacio prístino. «No», admitió Mateo, quitándose la chaqueta del traje y aflojándose la corbata. El gesto casual se sintió extrañamente íntimo. «Esta es una residencia de contingencia. Solo unas pocas personas de confianza saben de su existencia». Marco desapareció por un pasillo con mi mochila, dejándonos solos en la vasta sala de estar. Sin el amortiguador de otra persona, el aire entre Mateo y yo parecía cargado, pesado con preguntas sin formular. «Deberías comer algo», dijo, moviéndose hacia lo que supuse era la cocina. «Ha sido una noche estresante». Lo seguí, renuente a quedarme sola en este lugar extraño. Es una forma de decirlo. La cocina era toda superficies brillantes y electrodomésticos de última generación que parecían intactos. Mateo abrió el refrigerador, revelando que estaba completamente abastecido. «Alguien mantiene este lugar», observé, manteniéndolo listo. «Mantengo muchas propiedades así», dijo, sacando recipientes que parecían contener comidas preparadas. «Necesidad en mi línea de trabajo». «¿Y cuál es exactamente tu línea de trabajo, señor Valdés?», pregunté, observándolo mientras transfería comida a los platos con sorprendente domesticidad. Además de aterrorizar a mujeres apareciendo en sus puertas en medio de la noche. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa mientras metía los platos en el microondas. «Por favor, llámame Mateo y creo que sabes a qué me dedico». Sí lo sabía. Todos en la Ciudad de México conocían el nombre Valdés, aunque la mayoría eran lo suficientemente inteligentes como para no discutirlo abiertamente. El negocio de importación y exportación era la historia oficial. La realidad involucraba territorios y extorsiones, operaciones de juego y quién sabía qué más.
El tipo de negocio que se lleva a cabo en trastiendas sin rastro de papel. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Pregunté en lugar de reconocer su declaración. Se apoyó en el mostrador, estudiándome con esos ojos intensos, hasta que esté seguro de que la amenaza ha sido neutralizada. Unos días, quizás más. Tengo un trabajo, ¿sabes? Una vida. Tenías, corrigió. La gentileza en su tono no hizo nada para suavizar la agudeza de la palabra. Esa vida se ha ido, Elena. En el momento en que los Consuelo te identificaron como persona de interés, tu antigua vida dejó de existir. Lo siento. El microondas pitó, pero ninguno de los dos se movió. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, devastadoras en su simplicidad. ¿Lo sientes? Repetí, la ira finalmente rompiendo el shock que me había llevado hasta aquí. ¿Lo sientes? Me has estado vigilando durante semanas. Me has convertido en un objetivo en el juego que estás jugando con esta gente. Me has obligado a dejar mi casa. Y ahora me dices que nunca podré volver. Y todo lo que tienes que decir es, lo siento. No me había dado cuenta de que me había estado moviendo hacia él hasta que estuve justo frente a él, con los puños apretados a los lados, temblando de rabia. De cerca, pude ver la tenue sombra de la barba en su mandíbula, la longitud imposible de sus pestañas, la cicatriz apenas perceptible que le cruzaba la ceja derecha. ¿Qué quieres que diga?, preguntó, su voz peligrosamente suave. La verdad. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? Por un largo momento, él solo me miró, algo ilegible parpadeando en sus ojos oscuros. Luego extendió la mano, que se posó en un lado de mi cuello, su pulgar rozando mi pulso. El toque fue ligero, pero me sentía atrapada de todos modos, envuelta en la gravedad de su presencia. «¿Me recuerdas a alguien que perdí?», dijo finalmente. El parecido me tomó por sorpresa esa noche en la gala. Quería entenderlo mejor. Tragué saliva, su pulgar siguió el movimiento. «¿Quién?». «Mi hermana», dijo. Las palabras claramente le costaron pronunciarlas en voz alta. «Sofía. Murió hace 5 años». La admisión me dejó en silencio. De todas las respuestas que había imaginado, esta no había sido una de ellas. El dolor en sus ojos parecía genuino, una grieta en la armadura de control que llevaba sin esfuerzo. «Lo siento», dije automáticamente. Luego hice una mueca entre lo inadecuadas que sonaban las palabras. Su mano se apartó de mi cuello. «La comida se está enfriando». Así, el momento terminó. Él se volvió hacia el microondas, recogiendo nuestros platos con eficiencia mecánica. Lo seguía a una mesa de comedor que daba al agua oscura, aún tratando de procesar lo que había revelado. Comimos en silencio por un tiempo, algún tipo de plato de pasta que habría estado delicioso en circunstancias normales. Tal como estaba, cada bocado se sentía como una lucha contra la opresión en mi garganta. «¿Cómo murió?», pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. El tenedor de Mateo se detuvo a mitad de camino de su boca. Lo dejó con cuidado. «Una bomba en un coche destinada a mí». La franqueza de su respuesta me hizo estremecer. «Dios, eso es horrible. Lo siento mucho». «No digas lo siento de nuevo», interrumpió, su voz aguda. «Fue hace mucho tiempo, pero el dolor en sus ojos contaba una historia diferente. 5 años no habían disminuido el dolor. Ni siquiera habían comenzado a sanar la herida. «¿Es por eso que me hiciste vigilar? Porque me parezco a ella». Tomó un sorbo de agua antes de responder. «Inicialmente, pero luego me preocupé por tu seguridad, por los Consuelo, por la gente que frecuentas». Su mirada se endureció. «Tu exnovio, Ricardo Sánchez, está involucrado con gente que trafica con algo más que drogas». La mención de Ricardo me heló la sangre. Habíamos roto hace 6 meses después de que descubrí su hábito de cocaína. Un hábito que aparentemente había escalado desde nuestra separación. Si los rumores que Renata ocasionalmente reportaba eran ciertos, ¿cómo sabes lo de Ricardo? «Hago mi negocio saber todo sobre la gente en mi territorio», dijo simplemente, como si esto explicara su intrusión en mi vida personal.
especialmente aquellos conectados con personas que me interesan. No he hablado con Ricardo en meses, dije a la defensiva. Hemos terminado por completo. Él no parece compartir ese sentimiento. Ha estado vigilando tu apartamento, siguiéndote al trabajo. ¿Sabías eso? Dejé mi tenedor. El apetito se había ido. No, no, repitió Mateo. Claro que no. Andas por ahí con tus auriculares, ajena a tu entorno. Dejas tu bebida desatendida en los bares. Subes a coches con extraños después de que han irrumpido en tu apartamento. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Lo haces notablemente fácil para que la gente te lastime, Elena. Su crítica me dolió, más aún porque sospechaba que tenía razón. Siempre me había enorgullecido de mi independencia, pero quizás había confundido independencia con descuido. Así que me has estado vigilando ¿para qué? ¿Para protegerme de mi ex, entre otras cosas? ¿Qué otras cosas? No respondió de inmediato. En cambio se levantó para llevar nuestros platos a la cocina. Lo seguí, renuente a dejar que evadiera la pregunta. ¿Qué otras cosas, Mateo? Se volvió para mirarme, su expresión indescifrable de nuevo. Quizás simplemente me pareces intrigante. Había algo en su tono, algo que me hizo subir el calor a las mejillas a pesar de todo. Ni siquiera me conoces. Sé más de lo que crees, replicó. Sé que tienes 2 trabajos, de camarera y algo con libros que te apasiona. Sé que envías dinero a alguien en Guadalajara cada mes. Sé que tienes pesadillas que te despiertan a las 3 a.m. Sé que tomas tu café solo, excepto los domingos, cuando te permites crema y azúcar. Cada palabra se sintió como una invasión, una intimidad que no había concedido. Detente. Sé que pintas cuando estás ansiosa. Sé que tienes un bate de béisbol junto a la puerta, pero no sabrías cómo usarlo eficazmente. Sé que lloras durante las llamadas telefónicas con tu madre, pero nunca cuando estás sola. Dije, detente. Mi voz resonó en la cocina, aguda por la angustia. Para mi sorpresa, lo hizo. Su expresión se suavizó ligeramente. Perdóname, te he incomodado. Me has hecho sentir violada, corregí, abrazándome a mí misma. Observar a alguien no significa que lo conozcas. Quizás no, concedió, pero me permite mantenerlos a salvo. ¿A salvo? Repetí. Una risa amarga se me escapó. ¿Es eso lo que es esto? Estoy escondida en la casa de un extraño, incapaz de volver a mi vida, siendo perseguida por personas que nunca he conocido, porque creen que significo algo para ti. No me siento segura, Mateo. Me siento atrapada. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Preferirías que te hubiera dejado en tu apartamento? Dejar que los Consuelo te llevaran porque te aseguro, Elena, lo que te habrían hecho hace que esto, señaló el espacio entre nosotros, parezca una amabilidad. La convicción en su voz me heló. Por primera vez, realmente consideré la alternativa. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado a mi puerta cuando lo hizo? La idea me debilitó las rodillas. Necesito aire, dije, apartándome de la intensidad de su mirada. La terraza trasera está asegurada, dijo después de un momento. Pero no vayas más allá de la línea de árboles. La propiedad está vigilada, pero preferiría que te quedaras donde pueda verte. La posesividad en su tono debería haberme molestado más de lo que lo hizo. En cambio, sentí un aleteo traicionero en mi pecho ante la idea de que quisiera mantenerme a la vista. Encontré mi camino a través de un conjunto de puertas de cristal hasta una terraza de piedra que daba al lago. La lluvia había cesado, dejando atrás un silencio brumoso, roto solo por el suave chapoteo del agua contra la orilla. El aire estaba fresco, pesado con el olor a tierra húmeda y pino. Lo respiré profundamente, tratando de aclarar mi mente. Detrás de mí, oí el suave clic de la puerta abriéndose y luego cerrándose. No me volví, pero sentí la presencia de Mateo cuando se acercó y se paró a mi lado en la barandilla. Nunca quise que nada de esto pasara, dijo, su voz tranquila contra el telón de fondo de los sonidos nocturnos. Solo quería entender por qué verte me afectaba de la manera en que lo hacía. ¿Y lo entendiste? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló,
Su voz tenía una vulnerabilidad que no había escuchado antes. No, el parecido con Sofía está ahí. Sí, pero mi interés en ti se ha convertido en algo completamente diferente. Me volví para mirarlo entonces, estudiando su perfil contra el cielo nocturno. ¿En qué se ha convertido? Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad en ellos me cortó la respiración. Una obsesión, admitió. Una que he intentado y fallado en controlar. La confesión flotó entre nosotros, peligrosa y emocionante en igual medida. Debería haber estado asustada. Debería haber retrocedido. En cambio, me encontré balanceándome hacia él, atraída por alguna fuerza que no podía nombrar. Mateo, susurré, insegura de lo que iba a decir a continuación. Su teléfono sonó, destrozando el momento. La vulnerabilidad desapareció de su expresión mientras contestaba, hablando en un italiano rápido que sonaba tenso, urgente. Observé cómo su postura se endurecía, su mano libre apretándose en un puño a su lado. Cuando terminó la llamada, su rostro se había transformado por completo, convirtiéndose en la máscara del hombre peligroso que había vislumbrado en sus amenazas anteriores. ¿Qué pasa?, pregunté. El pavor se acumuló en mi estómago. Los consuelo, dijo, ya moviéndose hacia la puerta, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Encontraron a tu amiga Renata antes de que mis hombres pudieran alcanzarla. Me paralicé. El terror se apoderó de mí. Está viva, dijo rápidamente. Pero la están usando para que salgas. Han enviado un mensaje. Adentro me llevó a una laptop en el mostrador de la cocina. La abrió para revelar una videollamada esperando conectarse. La pantalla parpadeó, mostrando a una aterrorizada Renata atada a una silla. Su rímel corría por sus mejillas, un moretón oscurecía su pómulo izquierdo. «Elena», gritó cuando me vio. «Elena, lo siento mucho». Una mano apareció en el encuadre, golpeándola lo suficientemente fuerte como para hacerla girar la cabeza hacia un lado. Jadeé instintivamente, extendiéndome hacia la pantalla como si de alguna manera pudiera protegerla. Un hombre se puso a la vista, alto, rubio, con el tipo de facciones atractivas que podrían haber sido encantadoras en otro contexto. Su sonrisa fría me heló la sangre. «Señorita Campbell», dijo, su acento eslavo espeso. «Qué placer conocerla finalmente. Soy Víctor Consuelo. Creo que usted tiene algo que me pertenece». Miré a Mateo confundida, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla, su expresión asesina. «No sé de qué habla», dije, volviéndome al video. «Por favor, no la lastimes. Ella no tiene nada que ver con esto». Víctor rió, el sonido escalofriante por su genuina diversión. «Oh, creo que sí sabe. Verá, la hemos estado observando por algún tiempo, desde que los hombres de Valdés comenzaron a rodearla como lobos. Al principio, pensé que quizás usted era solo su última». A mi lado, Mateo se tensó, pero permaneció en silencio. «Pero luego», continuó Víctor, pasando un dedo por la mejilla manchada de lágrimas de Renata, «me di cuenta de que usted debe ser mucho más valiosa que eso. ¿Por qué si no el gran Mateo Valdés en persona vendría corriendo cuando usted le envió un mensaje? ¿Por qué si no la vigilaría tan de cerca?» «Por favor», dije de nuevo, la desesperación arañando mi garganta. «Lo que sea que pienses que soy para él, estás equivocado. Apenas nos conocemos». La sonrisa de Víctor se amplió. «¿Eso te dijo? ¡Qué fascinante!». Se inclinó más cerca de la cámara. «Pregúntale sobre la memoria USB, señorita Campbell. Pregúntale qué había en ella que valiera la vida de mi hermano». Me volví hacia Mateo, la confusión mezclándose con un horror creciente. «¿De qué está hablando?». Pero la atención de Mateo estaba fija en Víctor, su expresión fríamente furiosa. «Suelta a la mujer, Consuelo. Tu disputa es conmigo, pero tengo mucho más éxito peleando contigo a través de ella», respondió Víctor, señalando a Renata. «Tienes hasta el amanecer para traerme lo que quiero, la memoria original y todas las copias. O la amiga de tu novia aquí volverá a ti en pedazos». La pantalla se puso en negro, dejándonos en un silencio aturdido. «Mateo», dije, mi voz temblaba. «¿Qué memoria USB?
¿De qué hablaba? Mateo cerró la laptop, sus movimientos controlados, deliberados. Cuando me miró, sus ojos estaban tan fríos como los había visto jamás. «Recoge tus cosas», dijo. «Nos vamos». «No». Lo agarré del brazo cuando se dio la vuelta. «No puedes hacer eso. No ahora. Dime la verdad. ¿Por qué cree que tengo algo suyo?» La mandíbula de Mateo se tensó. Por un momento, pensé que se negaría a responder. Luego suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto que pareció sorprendentemente humano. «¿Por qué?», dijo finalmente. «La noche de la gala no fue la primera vez que nos conocimos». «Eso es imposible», dije, mi voz apenas un susurro. «Recordaría haberte conocido». La expresión de Mateo era indescifrable mientras me tomaba del codo, guiándome lejos de la cocina y más adentro de la casa. «Necesitamos movernos. Esta ubicación podría estar comprometida». «No». Planté los pies, negándome a ser guiada más lejos hasta que tuviera respuestas. «No puedes soltar una bomba así y luego simplemente marcharte. ¿Qué quieres decir? ¿Nos hemos conocido antes? ¿Cuándo? ¿Dónde?» Sus ojos se oscurecieron de impaciencia, pero algo en mi postura debió convencerlo de que no me movería. Miró su reloj, luego exhaló bruscamente. «Bien, estabas trabajando en el Cuarto Rojo hace unos 8 meses, fiesta privada en la trastienda». Fruncí el ceño tratando de recordar. El Cuarto Rojo era un bar de cócteles de lujo en el centro donde yo ocasionalmente tomaba turnos. He trabajado en docenas de fiestas privadas allí. Esta fue para el cumpleaños de Antón Consuelo. La voz de Mateo se endureció. El hermano menor de Víctor. El nombre me disparó algo. Un vago recuerdo de un grupo ruidoso de hombres de Europa del Este. Demasiado champán. Una generosa propina dejada en efectivo. «Quizás», admití, «pero aún no veo cómo». «Servías bebidas. Estaba allí para discutir negocios con Antón». Los ojos de Mateo nunca dejaron los míos, buscando reconocimiento. Después de la reunión, Antón se propasó con una de las camareras. «Tú interviniste. Te arrojaron una bebida en la cara por tu problema». El recuerdo se cristalizó de repente. El joven borracho cumpleañero agarrando a mi compañera de trabajo Maya. La forma en que me interpuse entre ellos. El shock del líquido frío salpicando mi cara y pecho. Lo que no recordaba era a Mateo allí. Todavía tenía que terminar mi turno. Recordé lentamente. Fui a la oficina de atrás a limpiarme, pedir prestada una camisa de objetos perdidos y encontrados, y luego nada. La memoria se volvió borrosa después de eso, disolviéndose en fragmentos que no conectaban del todo. Y luego encontraste algo que no te pertenecía. Mateo terminó por mí, su tono cuidadosamente neutral. Una memoria USB que se había caído del bolsillo de Antón durante la discusión. Negué con la cabeza. La confusión y la incredulidad luchaban dentro de mí. «No, eso lo recordaría». «¿Lo harías?» Se acercó, su proximidad abrumadora en el estrecho pasillo. «Te golpeaste la cabeza cuando te resbalaste con la bebida derramada. ¿Recuerdas esa parte?» Levanté la mano automáticamente a la parte posterior de mi cabeza, donde una pequeña cicatriz permanecía oculta bajo mi cabello. El resultado de lo que me habían dicho que fue un accidente laboral menor. Los detalles siempre habían sido borrosos, atribuidos a la leve conmoción cerebral que había sufrido. «Eso es conveniente», dije, luchando contra la creciente sensación de que podría estar diciendo la verdad. Convenientemente, no recuerdo haber encontrado algo que aparentemente causó la muerte de gente. «No te estoy mintiendo, Elena». Había algo casi como dolor en sus ojos. «Ojalá lo fuera. Lo haría más simple». «¿Haría qué más simple? Nada de esto tiene sentido». El sonido de un motor de coche afuera nos interrumpió. Mateo se tensó, su mano moviéndose instintivamente a su costado, donde me di cuenta con un sobresalto de que llevaba un arma oculta. «Es Marco», dijo después de revisar su teléfono. «Necesitamos irnos ahora». Esta vez no me resistí mientras me guiaba por la casa hacia una salida diferente a la que habíamos entrado. Mi mochila estaba esperando junto a la puerta. Una SUV negra diferente estaba al ralentí afuera.
La silueta maciza de Marco visible al volante. ¿Qué pasa con mis cosas en la otra casa segura? Pregunté, recordando que Marco se había llevado mi mochila allí. Esta es tu bolsa, respondió Mateo. Marco la trajo cuando regresó. Sube al coche, Elena, por favor. El por favor sonó forzado. Una concesión a la civilidad cuando lo que él claramente quería era simplemente empujarme al vehículo. Subí de todos modos, mi mente aún mareada por su revelación. Mateo se deslizó a mi lado y en cuestión de segundos nos estábamos moviendo, las luces de la casa junto al lago desapareciendo detrás de nosotros. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté, observando el paisaje desconocido pasar por las ventanas. Parecemos dirigirnos lejos de la ciudad. A un lugar donde los Consuelo no pensarán buscar, respondió Mateo, su atención en su teléfono mientras enviaba una serie de mensajes de texto. Un lugar que ni siquiera la mayoría de mi propia gente conoce. ¿Y Renata? No podemos simplemente dejarla con esa gente. La mandíbula de Mateo se tensó. No la dejaremos. Mis hombres están rastreando la señal de la videollamada. Una vez que tengamos una ubicación, nos moveremos. ¿Mover? ¿Cómo? Llama a la policía. La mirada que me dio fue casi de lástima. La policía no es una opción, Elena. No para esto. La implicación flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. Lo que sea que planeara hacer para rescatar a Renata caería completamente fuera de los límites de la ley. Debería haberme horrorizado. Debería haber exigido que me llevara a la estación de policía más cercana. En cambio me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una resignación que me sorprendió. Condujimos en silencio durante casi una hora, dejando atrás la expansión de la Ciudad de México. El paisaje se volvió más rural, las casas dieron paso a campos y bosques. Finalmente, la SUV giró en un camino sin marcar que serpenteaba a través de densos bosques. Después de varios minutos de baches por lo que era poco más que un camino de tierra, emergimos en un claro donde se alzaba una cabaña, sus ventanas oscuras. A diferencia del elegante modernismo de la Casa del Lago, este lugar parecía rústico, casi ordinario. El tipo de refugio de fin de semana que una persona normal podría poseer, solo la sutil presencia de cámaras de seguridad escondidas bajo los aleros sugería que era algo más. Mi padre construyó este lugar antes de que yo naciera, explicó Mateo mientras Marco revisaba el perímetro. No está a mi nombre ni conectado a la familia en ningún registro oficial. El interior era sorprendentemente cálido y confortable, un marcado contraste con el lujo estéril de la Casa del Lago. Muebles de cuero desgastados, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros reales en lugar de objetos decorativos. Parecía vivido, amado incluso. «¿Pasas tiempo aquí?», observé, pasando mis dedos por un estante donde debería haber habido una fina capa de polvo, pero no la había. Mateo asintió, quitándose la chaqueta del traje y la funda de hombro con eficiencia práctica. La visión del arma hizo que la realidad de nuestra situación volviera a golpearme. Este hombre era peligroso, potencialmente mortal, y yo estaba sola con él en medio de la nada. «Es a donde vengo cuando necesito pensar», dijo, dejando la funda en una mesa auxiliar al alcance. «Nadie nos encontrará aquí». «Excepto tu hombre, Marco», señalé. «Marco ha estado conmigo desde que era un niño», respondió Mateo, dirigiéndose a lo que parecía ser un armario de bebidas. «Es el único en quien confío completamente». Sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. Whisky, supuse, y me ofreció uno. Dudé antes de aceptarlo, de repente consciente de lo sedienta que estaba. «Solo sorbos», aconsejó, su tono suavizándose ligeramente. «Es más fuerte de lo que estás acostumbrada». Seguí su consejo, el licor quemando un agradable camino por mi garganta, calentándome por dentro. «Ibas a explicar lo de la memoria USB». Mateo tomó asiento en uno de los sillones, indicándome que tomara el otro. Me quedé de pie, necesitando la ventaja psicológica de la altura, mínima, aunque fuera contra su forma sentada. «La memoria contenía pruebas», dijo después de un momento. «Registros financieros, fechas, nombres,
El tipo de pruebas que podrían destruir a varias familias poderosas, incluida la mía. Entonces ¿era qué? ¿Material de chantaje? Un seguro, corrigió. Antón Consuelo era joven, ambicioso, imprudente. Había recopilado la información como palanca contra sus rivales, incluido su propio hermano. La trajo a nuestra reunión esa noche, esperando usarla para negociar una mejor posición para sí mismo en nuestro acuerdo. Tomé otro sorbo de whisky, tratando de procesar las implicaciones. Y cuando la encontré, te encontré a ti, continuó Mateo, inconsciente en la oficina trasera. La memoria estaba en tu mano. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor del whisky. ¿Qué me hiciste? Sus ojos brillaron con algo casi como dolor. Nada de lo que implicas. Revisé tu pulso, me aseguré de que no estuvieras gravemente herida. Luego tomé la memoria y me fui. Simplemente me dejaste allí, inconsciente. La traición que sentí fue irracional. Habíamos sido extraños entonces, pero potente de todos modos. Llamé a una ambulancia desde un teléfono desechable, dijo, su voz endureciéndose a la defensiva. Me aseguré de que te encontraran rápidamente. Luego me fui. ¿Y la memoria USB? La destruí, dijo, observándome con atención. Después de copiar el contenido. Las piezas empezaban a encajar. ¿Y Antón se enteró de alguna manera? Mateo asintió. Sospechaba. No pudo probar que fui yo quien la tomó, pero supo que faltaba después de su encuentro contigo. Comenzó a hacer preguntas. 3 semanas después, fue encontrado en el río Churubusco con la garganta cortada. Jadeé. El vaso casi se me escapa de los dedos. Tú... No yo, interrumpió Mateo bruscamente. No tenía ninguna razón para matarlo. La información de esa memoria era mucho más valiosa para mí con él vivo y en deuda conmigo que... ¿Quién? ¿Víctor? La expresión de Mateo se oscureció. Descubrió la colección de secretos de su hermano y eliminó la amenaza. Pero la memoria ya faltaba, y las últimas llamadas de Antón habían sido a personas preguntando por una camarera que había estado trabajando la noche de su fiesta. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Pensó que todavía la tenía o sabía dónde estaba. Sí, y cuando mis hombres comenzaron a aparecer a tu alrededor, asumió que era porque yo estaba trabajando contigo. Me hundí en la silla frente a Mateo, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Pero por qué empezaste a hacerme vigilar en primer lugar si ya habías lidiado con la memoria? Algo cambió en la expresión de Mateo. Un destello de emoción rápidamente enmascarado. Después de la muerte de Antón, supe que Víctor eventualmente rastrearía la memoria perdida hasta ti. Asigné hombres para vigilarte, para interceptar cualquier amenaza antes de que te llegara. Por la bondad de tu corazón, no pude evitar el escepticismo en mi voz. Por responsabilidad, replicó. Mi negocio con Antón te puso en peligro. No podía dejarte desprotegida. Era una explicación perfectamente razonable. Demasiado razonable, quizás. ¿Y la gala? ¿Simplemente estabas allí cuando yo estaba trabajando? Un músculo se contrajo en su mandíbula. Lo arreglé. Quería verte por mí mismo para entender si recordabas algo de esa noche. Podrías haberme preguntado. ¿Le habrías dicho la verdad a un extraño que pregunta por una memoria robada llena de información incriminatoria? Tenía un punto, por muy exasperante que fuera admitirlo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Simplemente nos escondemos aquí mientras tus hombres intentan encontrar a Renata? Mateo se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, de repente intenso. Víctor cree que tienes la memoria, o sabes dónde está. Nada de lo que diga lo convencerá de lo contrario. No es un hombre que confíe fácilmente. La única forma de garantizar tu seguridad y la de tu amiga es darle lo que quiere. Pero la destruiste. Tengo la copia, dijo. Pero dársela significa exponer vulnerabilidades en mi propia organización. La gente morirá, Elena. Mi gente. El peso de esas palabras flotó pesadamente entre nosotros. Me estaba pidiendo que eligiera la vida de Renata o las vidas de personas que nunca había conocido.
Personas que trabajaban para una empresa criminal de la que no quería ser parte. Tiene que haber otra forma, dije, desesperada por una alternativa. El teléfono de Mateo sonó antes de que pudiera responder. Lo revisó, su expresión se endureció en algo frío y peligroso. Encontraron dónde tienen a tu amiga. ¿Dónde? Una fábrica abandonada en la zona sur de la ciudad. Una de las propiedades de los Consuelo que no llegó a los registros oficiales. Ya se estaba levantando, moviéndose con determinación mientras recuperaba su arma. Marco y yo nos encargaremos. Voy contigo, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Absolutamente no. Es mi amiga, Mateo. Esto está pasando por mi culpa. Esto está pasando por la paranoia y la codicia de Víctor Consuelo, corrigió, su voz aguda. Y solo estorbarás. No me quedaré atrás mientras tú. No pude terminar la frase. No pude poner en palabras lo que sabía que planeaba hacer. Mientras yo qué, Elena, me desafió, acercándose lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Mientras mato a los hombres que tomaron a tu amiga, ¿es eso lo que temes? Tragué con dificultad. Sí. Bien, dijo suavemente. Deberías temer eso. Deberías temerme a mí. Pero no lo hice. No de la manera que él quería decir. Lo que más me asustó en ese momento fue la comprensión de que confiaba en él para hacer lo que fuera necesario para salvar a Renata. Que de alguna manera, en el lapso de unas pocas horas caóticas, este hombre peligroso se había convertido en mi única esperanza. Si no regresas al amanecer, dije en cambio, llamaré a la policía. Algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. ¿Con qué teléfono? En medio de la nada. Miré a mi alrededor, dándome cuenta de que no había visto un teléfono fijo. Mi propio teléfono no tenía servicio tan lejos de la ciudad. Estaba completamente aislada. Hay un teléfono satelital en el cajón junto a la cama, dijo, aparentemente apiadándose de mí, pero volveré antes del amanecer con tu amiga. La confianza en su voz debería haber sido tranquilizadora. En cambio, me recordó exactamente quién y qué era. Un hombre acostumbrado a la violencia, a tomar lo que quería por la fuerza. ¿Y luego qué?, pregunté. No podemos simplemente volver a nuestras vidas, ¿verdad? La expresión de Mateo se suavizó ligeramente. No, no como estaban, pero me aseguraré de que estén bien, ambas. La promesa flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Marco entró, su expresión sombría. Es hora, dijo Mateo, alejándose de mí. Hay comida en la cocina. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Y luego se fueron, dejándome sola en la tranquila cabaña con nada más que mis pensamientos y miedos como compañía. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Recorrí la cabaña, examinando mi entorno con más cuidado ahora que estaba sola. A pesar de la afirmación de Mateo de que este era un refugio personal, había pocos objetos verdaderamente personales. Ni fotografías, ni correo, nada que pudiera revelar algo íntimo sobre el hombre que la poseía. En el dormitorio encontré evidencia de su presencia de maneras más sutiles. Un libro en la mesita de noche con un boleto de entrada marcando su lugar, un suéter colgado en una silla que parecía demasiado gastado para ser otra cosa que un favorito. Toqué estos objetos con cautela, sintiéndome una intrusa, pero desesperada por alguna idea del hombre que había trastocado mi vida tan completamente. El libro estaba en italiano, algo que no podía leer. El suéter era suave por la edad y olía débilmente a su colonia. Me lo puse sobre los hombros sin examinar completamente por qué, encontrando consuelo en su calidez. Mientras continuaba mi exploración, un escritorio en la esquina tenía un cajón cerrado con llave, lo único en la cabaña que parecía deliberadamente asegurado. Mis dedos picaban por intentar abrirlo, pero resistí la tentación. Ya me había metido en suficientes problemas sin buscar activamente más. En la cocina encontré la comida prometida, provisiones sencillas que requerían una preparación mínima. No tenía hambre, pero me obligué a comer algo de todos modos, sabiendo que necesitaba mantener mis fuerzas. ¿Para qué?
No estaba del todo segura. Mientras comía, contemplé mis opciones. Eran, debo admitir, severamente limitadas. Podría intentar huir, pero ¿a dónde iría? No tenía transporte, ni servicio telefónico, ni idea de dónde estaba. Incluso si lograba llegar a la civilización de alguna manera, los hombres de Víctor Consuelo seguirían buscándome y Renata seguiría en peligro. Podría esperar a que Mateo regresara. Esperar que su misión de rescate tuviera éxito. ¿Y luego qué? ¿Aceptar cualquier nueva vida que él me arreglara? La idea debería haberme aterrorizado, pero en cambio envió una complicada mezcla de emociones a mi pecho. En el lapso de una noche, todo lo que conocía había sido despojado. Mi apartamento, mi trabajo, mi sentido de quién era y lo que significaba mi vida. Todo se sentía de repente como una fachada, una construcción endeble que se había derrumbado ante la primera prueba real. Y debajo de los escombros, una idea perturbadora estaba tomando forma. Quizás este caos, este peligro, este hombre, quizás esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Todavía estaba lidiando con esta idea inquietante cuando escuché un coche acercarse. Mi corazón saltó a mi garganta mientras me acercaba a la ventana, mirando cautelosamente a través de las persianas. La SUV negra había regresado, deteniéndose frente a la cabaña. Mateo salió primero, su ropa desaliñada, una mancha oscura en su camisa blanca que recé para que no fuera sangre. Marco lo siguió, apoyando una figura entre ellos que reconocí con un estallido de alivio. «Renata», grité, corriendo al abrir la puerta a pesar de la advertencia anterior de Mateo. Mi amiga levantó la vista al sonido de mi voz, su rostro pálido y manchado de lágrimas, pero gloriosamente, maravillosamente viva. «Elena». Corrí hacia ella, quitándole el peso a Marco mientras tropezaba hacia mí. Se sentía frágil en mis brazos. Temblaba como una hoja en una tormenta. «Está bien», susurré, guiándola adentro. «Estás a salvo ahora». Mateo nos siguió, su expresión indescifrable mientras observaba nuestra reunión. Definitivamente había sangre en su camisa, me di cuenta, pero se movía sin ningún signo de lesión. La sangre no era suya. «Necesita descansar», dijo, su voz controlada, profesional, y probablemente un médico, pero eso tendrá que esperar hasta la mañana. Llevé a Renata al sillón, ayudándola a sentarse mientras se aferraba a mi mano como a un salvavidas. «¿Qué pasó?», pregunté, mirando entre ella y Mateo. «¿Qué te hicieron?» No hicieron nada». Renata tragó con dificultad. Su voz apenas un susurro. «Solo me asustaron mucho. Dijeron que empezarían a cortarme los dedos y...» Se interrumpió, derramando nuevas lágrimas por sus mejillas. «Ya pasó», la consolé, aunque no tenía derecho a hacer tales promesas. Mateo desapareció en otra habitación, regresando momentos después con un vaso de agua y lo que parecían ser pastillas recetadas. «Para el dolor», explicó, ofreciéndoselas a Renata. «Nada demasiado fuerte». Ella dudó, mirándome en busca de orientación. Asentí y ella las aceptó con manos temblorosas. «Gracias», dijo, su voz pequeña mientras miraba a Mateo, «por venir por mí». Algo cambió en su expresión, un ablandamiento momentáneo que desapareció tan rápido como había aparecido. «Deberías descansar», dijo de nuevo, dándose la vuelta. Ayudé a Renat a la habitación, acomodándola bajo las sábanas. Se durmió casi al instante. El agotamiento y la medicación la arrastraron. La observé por unos momentos, asegurándome de que realmente estaba allí, realmente a salvo, antes de regresar a la sala principal. Mateo estaba junto a la chimenea, mirando las llamas que aparentemente acababa de encender. Se había cambiado la camisa, noté, pero todavía había una mancha de algo oscuro en su muñeca. Se había arremangado, revelando antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que no había notado antes. «¿Está realmente bien?», pregunté en voz baja. Él no levantó la vista del fuego. Físicamente sí, no habían comenzado con las amenazas que hicieron en el video todavía. Mentalmente, se encogió de hombros. Eso depende de su resiliencia y de los hombres que la tomaron. Ahora sí me miró, sus ojos reflejando la luz del fuego.
¿De verdad quieres la respuesta a esa pregunta, Elena? No, pero pregunté de todos modos. ¿Los mataste? Sí, sin vacilación, sin remordimiento, solo una simple declaración de un hecho. Debería haberme horrorizado, debería haberme alejado de él, de la violencia que representaba. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una calma que me perturbó. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, abrazándome a mí misma, de repente fría a pesar del calor del fuego. Ahora esperamos, dijo, volviéndose hacia las llamas. Víctor descubrirá que sus hombres están muertos. Vendrá buscándonos con todo lo que tiene, pero no nos encontrará aquí. Eventualmente, podría. Nada permanece oculto para siempre. Mateo se acercó para servirse una copa, esta vez sin ofrecerme. Pero nos dará tiempo para planificar nuestro próximo movimiento, que es, dio un largo sorbo antes de responder, darle lo que quiere, la copia de la memoria USB. Fruncí el ceño, confundida. Pero dijiste que eso pondría en peligro a tu gente. Así será, pero ahora no veo otra alternativa. La luz del fuego proyectaba sus rasgos con agudeza, resaltando el cansancio que no había notado antes. La situación ha escalado más allá de lo que puedo controlar por los canales normales. ¿Por qué mataste a sus hombres? Porque te tomé a ti, corrigió. Víctor estaba dispuesto a usar a tu amiga para sacarte. Imagina lo que hará ahora que te he quitado a las dos de sus manos. Y maté a sus hombres en el proceso. La realidad de nuestra situación me golpeó de nuevo. Esto no va a terminar, ¿verdad? Seguirá persiguiéndonos. Los ojos de Mateo se encontraron con los míos, y en ellos vi una determinación que me dio un escalofrío. No si él ya no puede hacerlo. La implicación era clara. Vas a matarlo. Es la única solución permanente. Dijo simplemente, como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios en lugar de un asesinato. Tiene que haber otra manera. ¿Cómo qué, Elena? Hubo un repentino tono de voz. Ir a la policía, convertir pruebas estatales, entrar en protección de testigos. ¿De verdad crees que un hombre como Víctor Consuelo no podría encontrarte si quisiera? ¿No podría llegar a tu familia, a tus amigos? Me encogí al mencionar a mi familia. Déjalos fuera de esto. Ojalá pudiera, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Pero ya están involucrados. En el momento en que Víctor te identificó como valiosa para mí, todos los que te importan se convirtieron en un objetivo. ¿Valiosa para ti?, repetí, concentrándome en la frase que me había estado molestando toda la noche. ¿Por qué soy valiosa para ti, Mateo? ¿De verdad? No es solo porque me parezco a tu hermana, ¿verdad? Dejó su vaso con cuidado, sus movimientos deliberados. No, no es solo eso. ¿Entonces qué? Cruzó la habitación hacia mí, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Te he observado durante meses, Elena. Aprendí tus rutinas, tus hábitos, ver cómo cuidas a las personas que te rodean, cómo luchas por ellas incluso cuando te cuesta. Eso no es una respuesta, ¿o sí? Su mano se levantó para acariciar mi mejilla. El gesto sorprendentemente suave de un hombre que acababa de admitir un asesinato. He vivido mi vida rodeado de personas que quieren cosas de mí. Poder, dinero, protección. Nadie ve más allá de lo que represento para ver quién soy. ¿Y tú crees que yo sí? No me aparté de su toque, aunque sabía que debía hacerlo. Creo que podrías, dijo suavemente, si se te diera la oportunidad. Antes de que pudiera responder, un ruido de la habitación nos llamó la atención. Renata llamando mi nombre. Me aparté de Mateo, rompiendo la extraña tensión que se había acumulado entre nosotros. Deberías ir con ella, dijo, su mano volviendo a su costado. Te necesita más que yo en este momento. Asentí, agradecida por la interrupción, pero extrañamente renuente a irme. En la puerta del dormitorio, me detuve mirándolo. Para lo que valga, dije en voz baja. Creo que estoy empezando a verte, Mateo Valdés, y no estoy segura de si eso me aterroriza o me emociona más.
Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Quizás ambas sean la respuesta apropiada. Quizás lo era. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, yendo a consolar a mi amiga traumatizada, no podía sacudirme la sensación de que, a pesar de todo, el peligro, la violencia, la completa agitación de mi vida, algo fundamental había cambiado dentro de mí. Algo que no podía deshacerse, sin importar cómo terminara esto. Y en la tranquilidad de mi mente se formó un pensamiento traicionero. Quizás no quería que se deshiciera. La mañana llegó con una luz pálida filtrándose por ventanas desconocidas. Había pasado la noche junto a Renata, escuchando su respiración, tranquilizándola cuando las pesadillas la despertaban. Ahora dormía plácidamente, lo peor de su miedo aparentemente agotado. Salí de la habitación en silencio, mi cuerpo rígido por la posición incómoda que había mantenido durante la noche. La cabaña estaba en silencio excepto por el suave crepitar de las brasas en la chimenea. Mateo estaba sentado en uno de los sillones. Su postura sugería que no se había movido mucho desde nuestra conversación horas antes. ¿Dormiste algo?, pregunté, mi voz sonando demasiado alta en la tranquilidad matutina. Él levantó la vista, con ojeras bajo los ojos, confirmando mi sospecha. Alguien necesitaba vigilar. ¿Y Marco? Revisiones del perímetro cada hora. Mateo se estiró, haciendo rodar sus hombros para liberar la tensión. Volverá pronto con suministros. Me dirigí a la cocina, buscando café. La domesticidad de la acción se sentía surrealista después de todo lo que había pasado. «Tienes un plan», dije. No una pregunta, sino una afirmación. Los inicios de uno. Se levantó, uniéndose a mí en la cocina, estirándose para abrir un armario que no había revisado. Su proximidad me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Nuestros dedos se rozaron cuando me entregó el recipiente de café. El toque se prolongó un latido más de lo necesario. Gracias. Me ocupé de la cafetera, necesitando la distracción. ¿Vas a compartir este plan o es solo por saber? Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Desarrollando un gusto por el sarcasmo, veo. Desarrollando un gusto por las respuestas, repliqué, midiendo el café para el filtro. Mi vida también está en juego. Se apoyó en el mostrador, observándome trabajar. Víctor espera que lo contacte para intentar negociar. Cree que le ofreceré la memoria USB a cambio de tu seguridad. ¿Y lo harás? Lo ofreceré, dijo con cuidado. Pero el intercambio no saldrá como él espera. Me volví para mirarlo completamente. Estás tendiendo una trampa. Sí. ¿Y qué pasa si él no aparece en persona? ¿Si envía más hombres en su lugar? La expresión de Mateo se endureció. Vendrá. El orgullo de Víctor no le permitirá delegar esto. No después de que te quité a ti y a tu amiga de sus narices, y maté a sus hombres. La referencia casual a matar debería haberme perturbado más. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su evaluación. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. La certeza en su voz era absoluta. Pero necesito tu ayuda para que esto funcione. ¿Mi ayuda? Casi me reí. ¿Qué podría hacer yo que tus hombres no puedan? Víctor cree que tienes la memoria o sabes dónde está. Necesita creer que te estoy llevando al intercambio porque insististe en estar allí, en verlo por ti misma. La comprensión amaneció. ¿Quieres que sea un cebo? Quiero que estés presente, corrigió. Bajo la protección total de mis hombres, sin riesgo real para ti. ¿Sin riesgo real?, repetí con incredulidad. En una confrontación con un criminal violento que me quiere muerta. Mateo se acercó. Su intensidad llenó la pequeña cocina. Nunca permitiría que te pasara nada, Elena. Nunca. La convicción en su voz hizo que mi corazón se detuviera. No puedes prometer eso. Sí puedo, insistió, y lo hago. Nos miramos fijamente, el aire entre nosotros cargado con algo que no podía o no quería nombrar. La cafetera gorgoteó detrás de mí, rompiendo el momento. Lo pensaré, dije, volviéndome para servir 2 tazas. Pero primero, necesito ver a Renata. Él aceptó el café que le ofrecí,
Sus dedos rozaron los míos de nuevo. Claro. Cuando regresé a la habitación, Renata estaba despierta, sentada contra la cabecera con ojos cansados, que se relajaron ligeramente cuando me vio. «Hola», dije suavemente, sentándome a su lado. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un camión. Luego el camión retrocedió y me volvió a atropellar. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué diablos está pasando, Elena? Un minuto estamos en el bar, al siguiente me están agarrando en la calle hombres con armas, y luego…» Se interrumpió estremeciéndose. «Es complicado», dije, sabiendo lo inadecuado que sonaba eso. «No». Ella tomó mi mano, apretándola con fuerza. «Ese hombre, Mateo, mató a gente anoche para salvarme». Su voz se redujo a un susurro. «Lo vi pasar, Elena. Ni siquiera dudó». Tragué con dificultad. «Lo sé. ¿Quién es él para ti, de verdad?». Era la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. «Todavía no estoy segura», admití, «pero es la única razón por la que ambas estamos vivas». Renata escudriñó mi rostro, encontrando algo allí que hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. «¿Te estás enamorando de él?» «No», dije demasiado rápido. «Eso es una locura. Él es peligroso. También lo es un huracán, pero la gente también los persigue». Sacudió la cabeza. «Vi cómo te miró anoche, como si fueras lo único que importaba en todo el mundo, como si quemaría todo para mantenerte a salvo». Sus palabras golpearon algo crudo dentro de mí. ¿No es así? ¿O sí? Renata se recostó contra las almohadas, de repente con aspecto agotado. «Solo ten cuidado, Elena. Hombres así no aman como la gente normal. Todo es posesión y obsesión». La advertencia se sintió innecesaria. Había visto el peligroso filo del interés de Mateo en mí. Sin embargo, algo dentro de mí se rebeló contra la evaluación de Renata. Quise defenderlo. Antes de que pudiera responder, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Mateo estaba allí, su expresión cuidadosamente neutral. «Marco ha vuelto», dijo. «Ha traído ropa, comida, suministros médicos». «Gracias», respondí, sin saber qué más decir con Renata observándonos tan fijamente. «He preparado un baño para tu amiga», continuó. Sus ojos se dirigieron brevemente a Renata. Pensé que lo apreciaría. La consideración del gesto me sorprendió. «Eso sería genial, ¿no, Renata?». Ella asintió, aún mirando a Mateo con cansancio. «Sí, gracias». La ayudé al baño donde un baño humeante esperaba, completo con toallas y ropa limpia preparada. Una vez que estuvo cómoda, regresé para encontrar a Mateo en la cocina, desempacando víveres con una facilidad doméstica que parecía en desacuerdo con todo lo que sabía sobre él. «Eso fue amable», dije, apoyándome en el marco de la puerta. «El baño». Levantó la vista, luego continuó con su tarea. «Es una comodidad básica. Todos merecen eso después de un trauma». Había algo en su tono, un conocimiento personal del trauma que me hizo preguntarme qué experiencias lo habían formado. ¿Qué había convertido a un hombre capaz de tanta consideración en alguien que también podía matar sin vacilación? «Lo haré», dije abruptamente. «Ayudaré con tu plan». Su movimiento se detuvo. «¿Estás segura?» «No», admití, «pero no veo otra salida para ninguna de nosotras». Se volvió para mirarme completamente, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir transparente. «Gracias». «No me des las gracias todavía». «Tengo condiciones». Un atisbo de diversión brilló en sus ojos. «Claro que sí». «Renata se queda aquí a salvo con Marco. No se acerca al intercambio». Él asintió. «Ya es parte del plan. Y cuando esto termine, asumiendo que sobrevivamos, nos ayudas a desaparecer. Nuevas identidades, nuevas vidas. Un lugar donde los asociados de Víctor no puedan encontrarnos». «Eso no será necesario una vez que Víctor sea eliminado», dijo con una confianza que me dio un escalofrío. «No puedes estar seguro de eso. Podría haber otros que quieran venganza». Mateo se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. «¿Y si no quiero que desaparezcas?». La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones.
¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Su voz se suavizó. Desde el momento en que te vi, realmente te vi. No solo el parecido con Sofía, no he podido sacarte de mi mente. La idea de que desaparezcas de mi vida. Se interrumpió, su mandíbula se tensó. No me parece aceptable. Lo que te parece aceptable no es el punto, dije, luchando por mantener la voz firme a pesar de la forma en que mi corazón latía. Mi vida no es tuya para controlar. No, asintió, sorprendiéndome. No lo es, pero te ofrezco una elección. ¿Qué elección? Quédate, dijo simplemente, conmigo, bajo mi protección. La oferta me dejó momentáneamente en silencio. ¿Cómo qué? ¿Tu prisionera? ¿Tu mascota? La ira brilló en sus ojos. Como mi compañera, si eso es lo que quieres, o simplemente como alguien bajo mi protección, manteniendo la vida que elijas construir. Los términos los establecerías tú. Era lo último que esperaba. Este hombre peligroso ofreciéndome agencia, elección. ¿Por qué? Su expresión se suavizó ligeramente. Porque en todos mis años de observar a la gente, de calcular sus motivos y manipular sus deseos, eres la única que me ha mirado y ha visto más allá del nombre, el poder, la violencia. Me ves a mí, Elena, al hombre debajo de todo eso. Has matado a gente, dije, necesitando recordarnos a ambos esta verdad fundamental. Sí, reconoció sin vacilación, y volveré a matar para proteger lo que es mío. No pretenderé ser algo que no soy, pero contigo. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me apartó un mechón de cabello de la cara. Contigo, quizás podría ser más de lo que he sido. La sinceridad en sus ojos me oprimió el pecho. Esto era una locura, síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. Y sin embargo no podía negar la atracción que sentía hacia él, la extraña sensación de reconocimiento, como si alguna parte de mí lo hubiera estado esperando sin saberlo. No puedo prometer nada, dije finalmente. No hasta que esto termine. No hasta que haya tenido tiempo de pensar con claridad, lejos de todo este caos. Él asintió, aceptando mi respuesta con una gracia que me sorprendió. Eso es todo lo que pido, la posibilidad. La puerta del baño se abrió, interrumpiendo lo que podría haber sucedido a continuación. Renata salió, con mejor aspecto, aún pálida, aún asustada, pero más limpia y compuesta. El momento entre Mateo y yo se disipó. La realidad se reafirmó. El resto del día transcurrió en un extraño limbo de rutinas domésticas y planificación intensa. Mateo describió su estrategia para el intercambio. Una reunión en un complejo de fábricas abandonado que ambas familias habían utilizado para negocios legítimos en el pasado. Terreno neutral teóricamente, aunque entendí por su tono que Mateo ya había tomado medidas para asegurar que la ventaja sería suya. Marco se quedaría con Renata mientras un equipo de los hombres más confiables de Mateo se posicionaría en todo el complejo antes de nuestra llegada. Yo acompañaría a Mateo, aparentemente como seguro de que la memoria se entregaría solo después de que mi seguridad fuera garantizada. En realidad, usaría un chaleco antibalas debajo de mi ropa y permanecería en el coche hasta que la llegada de Víctor fuera confirmada y la situación asegurada. Esperará una traición, señalé mientras revisábamos el plan por tercera vez. No es estúpido. No, asintió Mateo. No es estúpido, pero es predecible. Esperará la traición obvia, hombres escondidos en las vigas, un francotirador en el techo. No esperará lo que realmente viene, que es... La sonrisa de Mateo era fría. Digamos que hemos tenido a alguien dentro de la organización de Víctor durante años. Esta noche, esa inversión da sus frutos. Me estremecí, no queriendo saber más detalles. Cuanto menos supiera sobre los pormenores de lo que sucedería, menos cómplice me sentiría en la violencia que se avecinaba. A medida que se acercaba la noche, la tensión crecía en la pequeña cabaña. Marco preparaba las armas con metódica precisión. Mateo hacía llamadas telefónicas en un italiano rápido, su voz controlada,
pero con un matiz de autoridad que me recordaba exactamente quién era. No solo el hombre que me había mostrado amabilidad y preocupación, sino un líder de hombres capaz de orquestar la muerte a distancia. Renata observaba todo con una indiferencia que me preocupaba, sus ojos vacíos excepto cuando se fijaban en mí. Entonces se llenaban de una preocupación que hacía que la culpa se retorciera en mi estómago. No tienes que hacer esto, dijo cuando tuvimos un momento a solas. Todavía podríamos huir, encontrar una estación de policía, pedir protección. ¿Y decir qué? Pregunté suavemente. ¿Que estamos atrapadas entre familias criminales en guerra? ¿Que no tenemos pruebas más que nuestra palabra contra la suya? Estaríamos muertas antes de que se presentara el papeleo. Ella no discutió, lo que me dijo que ella misma ya había llegado a la misma conclusión. Al caer la oscuridad, Mateo me encontró de pie junto a la ventana, observando cómo el bosque se oscurecía a nuestro alrededor. Es hora, dijo en voz baja. Asentí, sin atreverme a hablar. La realidad de lo que estábamos a punto de hacer, de lo que él estaba a punto de hacer, me oprimía con un peso asfixiante. Renata me abrazó con fuerza antes de que me fuera. Vuelve, susurró. Prométemelo. Lo prometo, dije, esperando que no fuera una mentira. Afuera nos esperaba un vehículo diferente, un sedán elegante con ventanas polarizadas, más anónimo que las SUV que habíamos usado antes, menos propenso a llamar la atención. Mateo me abrió la puerta del pasajero. Su mano se detuvo en mi brazo mientras me deslizaba en el asiento. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. Lo miré, a este hombre que había trastocado toda mi existencia en el lapso de un día, que había matado para protegerme, que me ofrecía opciones incluso mientras las circunstancias me las arrebataban. Voy contigo, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Terminemos esto. Algo parecido al orgullo brilló en sus ojos mientras cerraba la puerta y se dirigía al lado del conductor. El motor ronroneó y comenzamos el viaje de regreso a la Ciudad de México, hacia el fin que nos esperaba. En la oscuridad creciente, Mateo extendió la mano por la consola central y tomó la mía. No me aparté. Lo que sea que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, una extensión brillante que parecía pertenecer a otra vida. Realmente habían pasado poco más de 24 horas desde que yo había sido una mujer normal, con una vida normal, desde que mi mayor preocupación había sido pagar el alquiler y encontrar un trabajo mejor. Mateo conducía con confianza, una mano en el volante, la otra aún sosteniendo la mía. La calidez de su agarre me anclaba mientras la ansiedad amenazaba con abrumar mi determinación. Cuéntame sobre la vida que tenías planeada, dijo de repente, rompiendo el tenso silencio. Antes de todo esto, la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Quiero saber lo que te he quitado, respondió, su voz suave pero seria. Lo que necesito devolver, si puedo. Consideré evadir, pero me encontré respondiendo honestamente. Nada extraordinario. Estaba ahorrando para la escuela de posgrado, biblioteconomía. Quería trabajar con la preservación de libros raros. Mis turnos en los bares eran solo para llegar a fin de mes hasta que pudiera pagar la matrícula. ¿Libros?, repitió. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Eso explica los estantes de tu apartamento, la forma cuidadosa en que los manejas como si fueran cosas preciosas. ¿Te diste cuenta de eso? La idea de que había observado detalles tan íntimos sobre mí era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Me doy cuenta de todo sobre ti, Elena. Me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. La forma en que te recoges el cabello detrás de la oreja cuando piensas. Cómo siempre revisas las salidas cuando entras en una habitación. El hecho de que bebes café con la mano izquierda, pero escribes con la derecha. Un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con el miedo. Eso es invasivo, sugirió, su tono burlón. Obsesivo. Minucioso, decidí. Y sí, un poco inquietante. Me apretó la mano suavemente.
Nunca quise interrumpir tu vida, solo protegerla desde la distancia. Y ahora, su perfil era nítido contra las luces que pasaban, la mandíbula tensa por una tensión que de otro modo ocultaba. Ahora me encuentro queriendo ser parte de ella, no solo su sombra. La confesión flotó entre nosotros, honesta de una manera que no había esperado. Antes de que pudiera responder, continuó. Todavía podrías tener esa vida, ¿sabes? El posgrado, los libros raros. Tengo contactos en universidades, fundaciones que financian el trabajo de preservación. ¿Me ofreces ser mi mecenas? Pregunté, incapaz de ocultar un atisbo de incredulidad en mi voz. Ofrezco hacer las paces, corrigió, para asegurar que después de esta noche puedas perseguir el futuro que quieras. Con o sin, se interrumpió, su mandíbula se tensó. Con o sin ti, terminé por él. Asintió una vez, agudo y preciso. Caímos en silencio mientras la ciudad nos envolvía. Las calles familiares ahora parecían extrañas, amenazantes. Mateo navegó por rutas menos transitadas, evitando las principales avenidas donde las cámaras podrían rastrear nuestro paso. Finalmente, giramos en una zona industrial, los edificios cada vez más deteriorados con cada cuadra. Nos siguen, dijo Mateo de repente, su voz tranquila a pesar de las palabras. 2 coches atrás, un sedán negro. Mi corazón dio un vuelco mientras resistía la urgencia de voltear a mirar. Los hombres de Víctor, posiblemente, o la policía. De cualquier manera, una complicación. Hizo otro giro, este más brusco, acelerando ligeramente. Cambio de planes. Hay un teléfono en la guantera. La contraseña es de 294. Envía un mensaje al contacto etiquetado como Halcón. Dile que nos movemos a la posición B y que necesitamos apoyo inmediato. Busqué a tientas en la guantera, encontrando el elegante teléfono dentro. Mis dedos temblaron mientras lo desbloqueaba y localizaba el contacto. Moviéndonos a la posición B, necesitamos apoyo inmediato. Presioné enviar, luego miré a Mateo en busca de más instrucciones. Ahora llama a Marco, me indicó. Dile el cambio, pero usa estas palabras exactas. El paquete necesita ser redirigido al punto de entrega alternativo. Hice lo que me pidió. El reconocimiento brusco de Marco fue la única respuesta antes de que la línea se cortara. ¿Qué significa eso?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras Mateo tomaba otra curva cerrada. Significa que la ubicación está comprometida. Nos movemos a nuestro respaldo. Su expresión estaba concentrada, casi depredadora ahora. Y significa que te quedarás en el coche con 2 de mis hombres mientras yo me encargo de esto personalmente. Ese no era el plan. El plan ha cambiado. Me interrumpió. Su tono no dejaba lugar a discusión. No te arriesgaré más. Hizo varios giros más aparentemente aleatorios. El coche que nos perseguía todavía era visible en el espejo lateral. Luego, sin previo aviso, aceleró por un callejón tan estrecho que estaba segura de que no cabríamos. El sedán se deslizó con centímetros de sobra, emergiendo en un pequeño patio detrás de lo que parecía ser un almacén abandonado. 3 SUV negras idénticas esperaban, con los motores en marcha. Hombres vestidos de oscuro estaban junto a ellas, con las armas visibles. Mi equipo, explicó Mateo, deteniendo nuestro coche. Los vehículos idénticos son para confundir a cualquiera que nos rastree. Irás en uno con Pablo y Emilio. Yo tomaré otro. El tercero servirá como señuelo. Antes de que pudiera responder, salió del coche, caminando hacia el hombre que esperaba con una autoridad que lo transformó. Este era Mateo Valdés en su elemento, el empresario controlado reemplazado por la presencia imponente de un hombre nacido para el poder. Observé cómo daba instrucciones rápidas, los hombres asintiendo con eficiente respeto. Cuando regresó a mí, abrió mi puerta y me ayudó a salir, manteniendo su cuerpo entre mí y la entrada del callejón. Los hombres que nos siguen se han detenido en la boca del callejón, dijo, su voz baja. Están esperando refuerzos, lo que confirma que son de Víctor. Tenemos minutos como máximo. De una de las SUV, un hombre salió llevando lo que parecía un chaleco antibalas. Póntelo, instruyó Mateo,
tomándolo. «Debajo de tu chaqueta». Obedecí. El peso del chaleco era desconocido y restrictivo. Mateo revisó el ajuste con manos expertas, haciendo pequeños ajustes antes de asentir con aprobación. «Elena», dijo, su voz suavizándose mientras tomaba mi rostro entre sus manos. «Pase lo que pase después, recuerda que yo...». El crack de un disparo lo interrumpió. Una bala golpeó el maletero del sedán cerca de nosotros. En un instante, fui tirada detrás del vehículo. El cuerpo de Mateo cubría el mío protectoramente, mientras sus hombres respondían al fuego. «¡Sáquenla de aquí!», gritó Mateo, y de repente me levantaron, medio llevada hacia una de las SUV. Miré hacia atrás, desesperada por ver a Mateo, pero él ya se había movido a una posición de cobertura, con el arma en la mano. «¡Espera!», grité, forcejeando contra los brazos que me sostenían. «¡Mateo!». Él miró hacia atrás. Sus ojos encontraron los míos por un breve momento eléctrico. Luego asintió al hombre que me sostenía. Una orden y me metieron en el vehículo que esperaba. La puerta se cerró de golpe y nos pusimos en marcha. La SUV se tambaleó hacia adelante por una salida diferente a la que habíamos entrado. Los sonidos de los disparos se desvanecieron detrás de nosotros mientras nos alejábamos, dejando a Mateo y la caótica escena atrás. «El señor Valdés nos encontrará en la ubicación secundaria», dijo uno de los hombres. «Pablo», supuse, desde el asiento del copiloto. «Es más seguro así». «Más seguro», repetí. La ira se encendió a través de mi miedo. «Él está allí en un tiroteo. El jefe puede cuidarse solo», respondió el conductor, Emilio, con una confianza que no me tranquilizó en absoluto. «Este no es su primer tiroteo». Eso era precisamente lo que me preocupaba. Había visto la eficiencia calculada con la que Mateo operaba, pero incluso el estratega más hábil podía ser derribado por un disparo afortunado. La idea hizo que mi pecho se contrajera dolorosamente. Condujimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente, nos detuvimos en lo que parecía ser un garaje privado debajo de un edificio de oficinas anodino. El espacio estaba desierto, excepto por algunos otros vehículos caros estacionados en lugares reservados. «¿Dónde estamos?», pregunté, mientras los hombres me escoltaban de la SUV a un ascensor. «Una de las propiedades del señor Valdés», explicó Pablo, usando una tarjeta llave para acceder al ascensor. «Un negocio legítimo, un bufete de abogados arriba, apartamentos seguros en el último piso». El ascensor ascendió suavemente al nivel del ático, abriéndose directamente a un lujoso apartamento con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante del horizonte de la Ciudad de México. No podría haber sido más diferente de la cabaña rústica. Todo modernidad elegante y sofisticación urbana. «Por favor, póngase cómoda, señorita Campbell», dijo Pablo, señalando la sala de estar. «El señor Valdés debería unirse a nosotros en breve». «¿Y si no lo hace?». No pude evitar que la pregunta se escapara. Los dos hombres intercambiaron miradas. «Lo hará», dijo Emilio con firmeza. Se posicionaron cerca de la entrada, profesionales y alertas. A pesar del entorno de lujo, deambulé por la enorme sala de estar, incapaz de quedarme quieta, mirando mi reloj cada pocos minutos. El chaleco antibalas restringía mis movimientos, pero me resistía a quitármelo, como si hacerlo pudiera de alguna manera gafear el regreso seguro de Mateo. Pasó una hora, luego otra. La noche se profundizó fuera de las ventanas. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a la tierra. Todavía no había noticias. «Algo anda mal», dije finalmente, mirando a los dos guardias. «No debería tardar tanto». La expresión de Pablo permaneció impasible. «El señor Valdés nos dio instrucciones estrictas de permanecer aquí con usted hasta su llegada». «Al diablo con sus instrucciones», mi voz se elevó con miedo y frustración. «¿Y si está herido? ¿Y si necesita ayuda?» «El jefe tiene un equipo completo con él», dijo Emilio, su tono más suave que el de su compañero. «Si necesitara ayuda, habrían llamado». Justo cuando las palabras salieron de su boca, su teléfono sonó. Él contestó, hablando en un italiano rápido. Su expresión no revelaba nada. Cuando colgó, asintió a Pablo.
Están en camino, dijo simplemente. Un alivio tan intenso me inundó que mis rodillas casi cedieron. ¿Mateo está bien? Emilio dudó el tiempo suficiente para enviar una nueva ola de miedo a través de mí. Viene. El ascensor sonó antes de que pudiera pedir una aclaración. La puerta se abrió para revelar a Marco, apoyando a un Mateo que hacía muecas, cuya camisa blanca ahora estaba teñida de carmesí a lo largo de su lado izquierdo. ¡Mateo! Corrí hacia adelante sin pensar, ayudando a Marco a guiarlo al sofá. No es nada, insistió Mateo entre dientes apretados. Solo fue un rasguño. Eso no es nada, repliqué, ayudándolo con cuidado a quitarse la chaqueta para evaluar mejor la herida. Necesitas un médico. Ya llamé, me aseguró Marco. Nuestro médico está en camino. La herida era de hecho un rasguño, pero profundo que había tallado un surco a lo largo de las costillas de Mateo. Sangraba constantemente, pero no con el flujo pulsante que indicaría un golpe arterial. Aún así, había perdido suficiente sangre como para dejarlo pálido. Su tez morena habitual estaba cenicienta. ¿Qué pasó?, pregunté, aceptando un botiquín de primeros auxilios de Pablo y abriéndolo con manos temblorosas. Víctor estaba más preparado de lo que anticipamos, dijo Mateo, haciendo una mueca mientras aplicaba presión a la herida. Tenía más hombres en posición. ¿Lograste? No pude terminar la pregunta. No, admitió Mateo. La frustración era evidente en su voz. Escapó en la confusión, pero no ileso. La expresión de Marco era sombría. 3 de nuestros hombres se perdieron, 7 de Víctor. Creemos que fue impactado al menos una vez antes de que sus guardias restantes lo extrajeran. El número de bajas me golpeó como un impacto físico. 3 hombres muertos por un plan en el que había accedido a participar. Por una memoria USB que aparentemente había encontrado meses atrás sin siquiera recordarlo. Esto tiene que terminar, dije en voz baja, concentrándome en vendar la herida de Mateo para evitar sus ojos. No más muertes, no más violencia. Tiene que haber otra manera. La mano de Mateo atrapó la mía, deteniendo mis movimientos. Mírame, Elena. Reacia, levanté los ojos hacia los suyos. No hay un final limpio para esto, dijo, su voz suave a pesar de la dura realidad de sus palabras. Víctor no se detendrá. No ahora. Está herido, acorralado, humillado. Hombres como él no perdonan ni olvidan. ¿Entonces qué? ¿Simplemente seguimos matando hasta que uno de los bandos se quede sin soldados? La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. No, dijo Mateo. Su expresión se suavizó. Cambiamos el juego por completo. Antes de que pudiera extenderse, el ascensor volvió a sonar. Un hombre mayor y distinguido entró, llevando un maletín médico, el médico, presumiblemente. Se puso a trabajar de inmediato, limpiando y vendando adecuadamente la herida de Mateo, con práctica eficiencia, administrando antibióticos y lo que sospeché que era un fuerte analgésico, dado como la tensa postura de Mateo, se relajó gradualmente. Cuando el médico terminó, Marco lo acompañó, dejándonos solos con Pablo y Emilio aún vigilando la entrada. «Danos la habitación», les instruyó Mateo. Dudaron solo brevemente antes de obedecer, moviéndose a posiciones en el pasillo exterior. «¿Qué quisiste decir con cambiar el juego?», pregunté una vez que estuvimos solos. Mateo se incorporó un poco, haciendo una leve mueca con el movimiento. La memoria contiene más que solo información sobre las organizaciones Valdés y Consuelo. Contiene pruebas de corrupción que llegan a los niveles más altos de la aplicación de la ley, la política y el poder judicial de la Ciudad de México. Mis ojos se abrieron al comprender. ¿Vas a publicarlo? Una versión editada, confirmó. Lo suficiente como para retirar la protección de Víctor en los círculos oficiales sin desestabilizar por completo las estructuras de poder de la ciudad. O implicarte a ti mismo, añadí astutamente. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Precisamente. ¿Y crees que eso lo detendrá? ¿Que hará que se retire? No, admitió Mateo, pero lo aislará, lo hará vulnerable, y entonces solo necesito un tiro limpio, no una guerra total. El frío cálculo en su voz me recordó bruscamente quién era, de qué era capaz.
Sin embargo, no podía negar la lógica de su plan, o el hecho de que probablemente resultaría en menos muertes que un conflicto abierto continuo entre las familias. ¿Qué nos pasa a Renata y a mí en todo esto?, pregunté finalmente. ¿Simplemente volvemos a nuestras vidas una vez que Víctor sea eliminado? La expresión de Mateo se suavizó. Eso depende de lo que quieras, Elena. ¿Lo que yo quiera?, repetí. La pregunta de repente abrumadora en sus implicaciones. ¿Qué quería yo? ¿Volver a mi pequeño apartamento, a mis trabajos de camarera, a mi vida solitaria con sus modestas ambiciones? ¿O algo más, algo que nunca me había atrevido a considerar antes? Quiero seguridad, comencé lentamente, para mí y para Renata. Quiero terminar mi educación, trabajar con libros como lo planeé. Dudé, reuniendo coraje. Quiero entender qué es esto entre nosotros, sin el miedo y la violencia nublándolo todo. La esperanza parpadeó en los ojos de Mateo, tentativa, casi vulnerable. Puedo darte todo eso si estás dispuesta a intentarlo. ¿Y el costo?, pregunté, necesitando ser lúcida sobre lo que estaba considerando. ¿Qué significaría realmente estar contigo, Mateo? ¿Qué me convertiría? Extendió la mano hacia la mía, su agarre cálido a pesar de su palidez. Te convertiría exactamente en quien eres. Elena Campbell, amante de los libros, amiga leal, superviviente, la mujer que me ve por quien realmente soy, no solo por lo que he hecho. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Nunca te pediría que te convirtieras en algo que no eres, solo que me aceptes tal como soy. No era una elección simple, nada de Mateo Valdés era simple, pero mientras lo miraba, herido, vulnerable, pero aún emanando la fuerza que me había mantenido a salvo durante esta pesadilla, supe que mi decisión ya estaba tomada. Cuando esto termine, dije, entrelazando mis dedos con los suyos, cuando Víctor ya no sea una amenaza y Renata esté a salvo, entonces lo intentamos. En mis términos. Tus términos, asintió, llevando mi mano a sus labios. Sean los que sean. El futuro se extendía ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades. Habría desafíos, su mundo y el mío chocando de maneras que aún no podía imaginar. Habría compromisos morales, decisiones difíciles, momentos en que el hombre que era pondría a prueba a la mujer que yo quería ser. Pero también estaría esto, la conexión que se había formado entre nosotros en el fuego y el miedo, pero que prometía algo más profundo. Comprensión, aceptación, quizás incluso amor. Al amanecer sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos dorados y rosas más allá de las ventanas del ático, Mateo me atrajo suavemente a sus brazos. Fui de buena gana, apoyando mi cabeza en su costado ileso, sintiendo los latidos de su corazón fuertes y constantes bajo mi mejilla, lo que sea que viniera después.